Comenzamos la historia de manera potente, en donde vemos a unas cucarachas robóticas que en realidad son armas letales que se están agarrando a chingadazos con otros robots. Luego cambiamos drásticamente de escena viendo ahora a una waifu arreglándose para después desayunar con su madre. Y algo que notamos es que tal vez fueron primos los que comenzaron a tener hijos en esa ciudad, porque todos se parecen, literal mismo color de ojos, cabello y blanquitos. El detalle es que ellos viven en su burbuja de que van ganando la guerra y no hay ninguna baja en su equipo porque el gobierno les miente diciendo que los robots que vimos antes no son piloteados por humanos. Pero ya sabrás que la realidad es otra. Aquí tal vez lo veas como racismo porque da la casualidad que todas aquellas personas que no tienen los mismos rasgos que la waifu son los que pilotean los robots desde adentro, lo que quiere decir que ellos son los únicos que van a la guerra para pelear por un país que ni siquiera cree que existe, ya que te recuerdo que solo los altos mandos o tenientes son quienes saben la verdad. Eso debido a que ellos son quienes dan órdenes y tratan de ganar cada batalla que les toca con su escuadrón 86. Y como la waifu es uno de esos tenientes, no pienses que ella irá a ensuciar su lindo peinado y ropa a la guerra real. Más bien solo se sienta en una consola para ponerse un collar con el cual se enlaza directamente con su escuadrón asignado, mirando un mapa detallado de todas las bajas, enemigos y sobrevivientes que siguen en guerra. De igual manera ves sus estadísticas, salud y todo ese desmadre. Casi pareciera que estás jugando Age of Empires pero en la vida real. El otro pequeño detalle es que así como los tenientes desprecian a los 86, ellos también los odian y los maldicen por solo dar órdenes desde la comodidad de una silla, pero pues necesitan seguir sus órdenes porque tienen mejor tecnología y saben cómo está el pedo con los enemigos. Ahora volviendo con la waifu, esta es llamada por un viejo conocido y muy buen amigo de su difunto padre, quien también era un teniente que no estaba de acuerdo con la manera en cómo eran tratados los 86, porque literalmente es por ellos que todos están disfrutando esa vida de tranquilidad. Aunque bueno, la razón por la cual este viejo llamó a la waifu, que de hecho se llama Lena, es porque será ascendida a un escuadrón de élite. Digo, en teoría eso es un honor para cualquier teniente, pero este escuadrón es muy especial porque su último encargado se autodesvivió luego de comandarlos un tiempo. No, ya valió mal. Y todo fue por causa de su líder Undertaker, porque todos los handlers, o sea los blanquitos que ponen a cargo, siempre terminan renunciando, pero ahora después de lo que sucedió la cosa ya se puso más seria, ya que hay rumores de que cuando te comunicas con Undertaker las voces de los muertos comienzan a perseguirte. Así que este viejo le recomendaba a la waifu que rechazara el cargo porque era la más joven teniente que han visto, entonces no quieren que se eche a perder, pero aún así la waifu decide aceptar ese encargo porque ella no odia ni discrimina a los 86, sino más bien les tiene respeto y empatía. Es por eso que más tarde se ve con una buena amiga de laboratorio, la cual le cuenta que los rumores acerca de ese escuadrón de élite que le asignaron son ciertos, solo que hasta ahora desconocen el motivo por el cual el último handler se desvivió, aunque creen que el Paradite, o sea el collar que te dije que se ponen, puede afectar su salud mental. Dejando ese tema de lado, al día siguiente la waifu tiene una derrota en su escuadrón, lo que significa que su líder ha muerto, y el resto pues solo debe intentar sobrevivir. Pero en cuanto se enteraron de que ella fue ascendida y ahora hablará con Undertaker, se alegraron de que su vida se vuelva una locura, aunque en eso vemos que los escuadrones de 86 son jóvenes normales que tratan de vivir una vida tranquila siempre y cuando no los manden a morir. Pero también aquí nos damos cuenta el por qué llaman a su líder la Parca. Este chico, que en realidad se llama Shin, es el encargado de pasar a mejor vida a sus compañeros que están agonizando después de una batalla, cargando así con la muerte de un sinfín de jóvenes que deseaban seguir viviendo. Y también notamos que en un pizarrón tienen escrito 129 días para terminar su servicio, pero esa noche conocieron a su nueva handler, la cual solo los llamó para saludarlos y esperarles ser de ayuda, aunque ya te imaginarás lo que todos pensaban acerca de ella con solo escucharla. Al rato vemos que el prota es regañado por el mecánico del escuadrón debido a que cada batalla que tiene el prota se desmadra su unidad por completo, solo que a él no le interesa utilizar piezas de las unidades de sus compañeros caídos. Se podría decir que ya está acostumbrado a perder amigos. Al día siguiente vemos que algunos chicos están revisando algunas cosas en otro punto alejado de su base, pero de pronto se percatan de que un montón de enemigos se acercan hacia ellos, por lo que de inmediato el prota los reúne para explicarles el plan, dónde deben posicionarse y qué es lo que harán contra el enemigo. Y a unos pocos minutos antes de que peleen, justo los llama Lena para advertirles de sus enemigos, pidiéndoles que los intercepten en otro punto diferente. Sin embargo, el prota le responde con que ya tienen un plan hecho que están a punto de llevar a cabo, así que luego de una buena pelea con esos robots enemigos llamados Legion, notan que son un poco más de lo que imaginaban. Entonces el prota decide entrar en acción para deshacerse de algunos cuantos por su propia mano, dejando en claro por qué siempre su unidad termina bien madreada después de cada pelea. Luego vemos que la waifu anda en sus clases que nadie pone atención porque literalmente les vale madre, solo que el profesor toca el tema que tanto odia escuchar la waifu. Las unidades que ellos poseen no son tripuladas por nadie, y aún así son superiores a las de Legion. Ahí la waifu se encabrona y les trata de abrir los ojos a sus compañeros para que sean más empáticos con los 86, ya que son igual que ellos buscando vivir en paz. Sin embargo, sus compañeros no le quieren creer porque la historia dice que los 86 son cerdos humanoides que no evolucionaron. De ahí el por qué todo mundo es igual excepto los que van a la guerra. Pero la waifu dice algo que no le corresponde. Ella pelea a su lado día tras día. Ante esas fuertes palabras, una de sus compañeras le pregunta si acaso ha ido a plena guerra a luchar, porque eso de estar sentada en una silla y
decir que también peleas pues está medio cabrón de creer. Aún así al final la waifu no consiguió hacer entrar en razón a sus compañeros y ahora más bien Lena sentía cierta conexión con Undertaker, ya que no lo sintió tan malo como dicen los rumores. Más tarde ella intenta analizar los reportes que supuestamente escribe el prota en cada batalla, pero se da cuenta de que todos son iguales, porque él ya sabe que nadie los lee, entonces ¿para qué hacer tanta chingadera? De repente escucha la campana que le avisa que es su momento de hablar con ellos como lo ha venido haciendo toda la semana, mientras que estos tratan de disfrutar su rato libre. Ahí uno de sus compañeros le menciona al prota que el punto que Lena les dio no era tan malo, de hecho era la mejor opción para interceptarlos, pero aún así no le tenían la confianza para seguir sus instrucciones. En eso reciben la llamada de la waifu, la cual intenta hablar con ellos como si fueran amigos, aunque en eso toca el tema de los informes de combate del prota, ya que todos son iguales, y por eso le pedía de favor que los modificara con la verdad para analizar los hábitos y estrategias de los Legion y poder tener menos bajas. Él intenta sacarle la vuelta diciendo que no sabe leer ni escribir porque no fue a la academia como ella, pero otra waifu la caga y dice que más bien es porque no quiere hacerlos, así que ahora tiene más chamba por culpa de esa wey. Luego al seguir hablando la waifu pregunta qué hará cuando termine su servicio y vuelva a ser un ciudadano de la república. Este responde que no sabe porque nunca se ha puesto a pensar en eso, pero la waifu le dice que sería bueno que lo vaya pensando porque será divertido, mostrándonos que el prota sí puede sonreír. Los días pasan y vemos que un grupo de amigos deciden ir a investigar el paraíso, refiriéndose a ver a las chicas en el río porque se supone que estaría lavando ropa y tal vez bañándose. Aparte de que como ellos pueden morir cualquier día, pues no ven como mala idea arriesgarse a ver un poquito. Ahí las vemos charlando y burlándose de una waifu pelirroja que está enamorada de Shin. Otras también sienten cierta atracción por él, mientras que otras solo lo respetan mucho. Y todo eso pudieron escucharlo nuestros compas, que al final fueron unos mamoncitos con el rubio porque lo aventaron para ser descubierto por las chicas, solo que este también los arrastró consigo para que todos tuvieran el mismo castigo de las chicas. Pero al anochecer esa misma waifu pelirroja se encabrona por algo que Lena dijo, entonces sale de la habitación y el resto hace como si nada hubiera pasado. El rubio de antes la sigue para preguntarle qué le sucede. Ella encabronada pregunta por qué cada noche tienen que hablar con esa tipa que les quita su poco tiempo juntos, porque tal vez mañana podrían morir mientras ella sigue en casa muy tranquila, así que casi quería pedirle a Shin que la destrozara. El rubio le dice que Shin no los destroza porque quiera, aparte que no puede decirle que haga eso solo porque no le cae bien. La chica sabe que no puede pedirle eso, pero tampoco piensa perdonar a los cerdos blancos por asesinar a sus padres, ya que los usaron como carne de cañón. Ahora volviendo un poco al pasado, vemos el motivo por el cual la waifu se encabronó por lo que Lena dijo, y es que cada quien andaba contándole sus deseos y el cómo trataban de vivir al máximo cada día, y en especial una waifu parecía comenzar a tener mucha charla con Lena, ya que despertó su interés, así que le pregunta algo que no nos dejan escuchar porque luego pasamos a otro día donde la waifu andaba buscando algo en una librería antigua de la república junto a su amiga. Al poco tiempo encuentran un mapa que era lo que estaban buscando, ya que la waifu lo necesitaba para poder ayudarlos mejor. De ahí pasamos a verla llamando al escuadrón para ahora escuchar lo que la waifu le preguntó antes de cortarnos la inspiración. La pregunta era por qué se interesa tanto por ellos. Lena le responde con las típicas palabras que cualquier persona que no ha estado en guerra diría. Por eso le advierte que no debería relacionarse con ellos, algo que obviamente la waifu no hizo, por lo que días después la vemos en una misión. Ahí ella por fin les da ayuda al escuadrón, ya que propone reposicionar a una compañera a un punto de mejor ataque y más seguridad, algo que confirman y aceptan tomar ese cambio. Sin embargo, no la dejan llevarse por el momento, ya que la cosa se pone fea cada que comienzan a pelear, dándose cuenta que realmente no la necesitan, hasta que de pronto nota que una compañera se acerca a un enemigo que está en un pantano, pero que no lo sabía hasta que llegó al lugar, y Lena se dio cuenta demasiado tarde porque pues en parte no le dijeron nada y tampoco ella estaba atenta a sus posiciones, así que no le quedó de otra que escuchar como la chica decía que no quiere morir, y la cosa se puso peor cuando Lena se disculpa por no haber encontrado el mapa antes. Ahí uno de los chicos le dice que ella puede olvidar las muertes de unos 86 para volver a su bonita casa con buena comida, pero hasta ahora solo le han estado siguiendo el juego con que es una santa que no discrimina ni los trata como lo que son, y justo ahora han perdido una compañera, por lo que no tienen tiempo para escuchar su hipocresía, echándole en cara que si acaso cree que ellos pelean por gusto, ya que no le pueden creer ninguna de sus palabras luego de ser ellos mismos quienes los encierran y los obligan a pelear durante los últimos 9 años, tiempos en los cuales ella no ha hecho nada para detenerlos y en pocas palabras que se vaya a la chingada. En los días siguientes todos actúan como si nada hubiera pasado, excepto Teo, el chico que le dijo todas esas palabras a la waifu. Obviamente muchos estaban de acuerdo con él, pero al mismo tiempo saben que él había actuado de la misma manera que los cerdos blancos, ya que no era la manera de decirle las cosas a pesar de todo el odio que les tiene. Entonces se sentía mal por lo que hizo, pero a la vez todos lo comprendían porque perdió a alguien que él amaba. Y más tarde va a ver a su líder Shin, el cual le dice que piensa que su capitán no hubiera dicho eso, refiriéndose al anterior piloto de su unidad porque se la van pasando cada que uno se petatea. Por otro lado vemos que Lena tiene una conversación con su amiga acerca de intentar saber el nombre de los 86, ya que desde un principio no los trató como humanos al no preguntarles eso, sino que inconscientemente los pisoteó como el resto. Al rato cuando sale del laboratorio mira el atardecer y recuerda cómo su padre la llevó a las afueras de la ciudad para ver la guerra y lo que hacen con sus propios ojos. Digo, no sé qué esperaba que sucediera, pero al final su helicóptero fue
fue derribado por los enemigos y se lo chingaron, aunque justo aparece el viejo para sacarlo de su trauma. Este tiene una charla con ella preguntándole cómo le ha estado yendo con su escuadrón de élite. La waifu cambia un poco el tema porque vuelve a tocar lo mismo de siempre, tratar como humanos a los 86. Sin embargo, el viejo le recuerda que su padre era un buen hombre que intentaba mejorar la república, pero al querer enseñarle a ella la verdad solo la arriesgó tomando una decisión estúpida que al fin de cuentas no quieren aceptar, y es que ellos observan desde lejos cómo los demás se sacrifican, así que por más que finjan tratarlos igual no lo son, entonces no quiere que ella acabe como él, así que por eso debe abandonar el mando de ese escuadrón de élite para dejar de obsesionarse demasiado por un ideal que es inalcanzable. ¡Ay, qué mamón! Y al salir de la oficina, la waifu no puede evitar recordar una y otra vez las palabras que Teo le dijo antes. Es por eso que comienza a correr hacia otro lado para sincronizarse con Undertaker, el cual le pregunta si necesita algo. Otra vez la waifu se disculpa por lo que pasó antes y ahora se presenta con su nombre real, pidiéndole que por favor les diga sus nombres. El prota solo le dice que no haga caso a lo que Teo le dijo, ya que no todos piensan igual porque saben que ella no creó esa situación y que no puede cambiarla sola. Aparte que darle sus nombres no es necesario, o porque cree que se usa un indicativo para activar el Pararite y que los Legion no puedan interceptarlo, o mejor aún, ¿por qué no se divulga la información de los processors? Ella responde que es para que los handlers no los consideren humanos, ya que la mayoría muere en menos de un año, pero aún así la waifu quería escuchar sus nombres, así que sin otra opción el prota le comienza a decir cada uno de los nombres de sus compañeros. En eso la waifu escucha que él le hace una tumba a cada compañero caído, ya que hizo una promesa con su primer escuadrón, el último que sobreviviera se los llevaría a todos con él, y Shin lleva más de 5 años haciendo lo mismo una y otra vez, recordando cómo hasta ahora ha visto morir a 561 compañeros. La waifu se siente mal de escucharlo y pide la oportunidad de disculparse con el resto, así que el prota la sincroniza con todos para que pueda disculparse y pedirles que les digan sus nombres ellos mismos. Todos acceden a decírselos mencionando que no por eso significa que la vean como una amiga, pero pues al menos es algo diferente al resto de handlers que han tenido, y cuando por fin acaba su charla con todos, el prota era el único que faltaba de darle su nombre, así que él se presenta como Shina Innocent. La waifu se sorprende y le pregunta si conoce a Shore Innocent. Esa persona le trae recuerdos al prota porque resulta que él era su hermano. De pronto vemos el recuerdo pasado en que la waifu había sido escondida para que no muriera, pero la muy guay habló y el Legion la descubrió, hasta que de repente aparece el hermano de Shin para salvarla. Él se le acerca y al mirarla intenta tranquilizarla dándole un chocolate. En eso Lena le dice que su padre le contó que le hacen cosas malas a los 86, así que no entiende por qué la protegió. Él responde que todos son ciudadanos de la república y es orgullo pelear por ella. La diferencia es que ellos no son presumidos como los cerdos blancos. Luego la sube a su unidad y comienza a contarle acerca de su hermano y él cómo no puede morir hasta volver a casa. Ahora volviendo con Shin, este le explica que durante esos 5 años peleando ha tratado de encontrar a su hermano. Ella piensa que busca su cuerpo tieso, pero la verdad es que no. Al día siguiente la waifu es invitada a una fiesta a la cual no quiere ir porque si no su escuadrón podría sufrir un ataque. Sin embargo, Shin dice que no hay problema por lo que pase dentro del muro ya que no les afecta. Ellos ya están acostumbrados a hacer las cosas por su cuenta. Luego sigue hablando con él hasta que se pone nerviosa por ver a una pareja besándose a escondidas en la escuela, ya que se imaginó eso mismo con Shin. Digo, no lo ha visto en persona y ya le sabrosea sus labios. De repente escucha voces y gritos, así que el prota le dice que tienen que prepararse para combatir, ya que sabe que se acercan los Legion. Al estar en su mesa de comando, Lena le pregunta a Shin cómo sabía que los Legion atacarían. Este le pide que corte comunicación con el Pararite, ya que hay muchas ovejas negras y es peligroso que siga sincronizado con él. Ella no le hace caso y solo mira cómo el prota se adentra en zona enemiga, hasta que de repente comienza a escuchar las voces y gritos de antes, solo que ahora a un nivel turbio que casi la vuelve loca. Así que al terminar esa misión, la waifu no puede creer lo que acaba de escuchar, ya que al final pudo escuchar la voz de Kaie. Por otro lado vemos que el prota seguía peleando como si nada, pero esas voces seguían resonando en todos lados, aunque el escuadrón trataba de buscar de qué Legion prevenía la voz de su amiga, porque parece que pudieron atraparla. En eso Shin logra encontrarla y ordena que la destruyan para dejar de escuchar su voz, y después de la batalla un compañero menciona que ningún handler volvió a llamar luego de oír esas voces, pero Lena llamó como siempre, disculpándose por haber perdido la razón en plena batalla, aunque le pregunta de dónde provienen. Shin cuenta que él estuvo a punto de morir y que esas voces son soldados de un ejército que desapareció con el imperio, o sea que él puede saber con anticipación los ataques porque comienza a escuchar sus voces aunque esté durmiendo. Luego le pregunta que el gobierno cree que la guerra terminará en 2 años, porque su antiguo capitán se lo dijo a Teo, y como la tecnología de los Legion es antigua, piensan que dejará de funcionar en unos 2 años, pero como ellos también lo saben, pues solo deben cambiar el material defectuoso por uno que encuentran en el campo de batalla, o sea cerebros humanos con un sistema nervioso más desarrollado porque pertenecen a un 86 que la república prohibió enterrar. De ahí el por qué escucharon a su amiga Kaie antes.
antes, así que le advierte que esta guerra la perderán ellos, porque si mejoran su diseño los Legion seguirán luchando, y la República solo tiene niños para 86, así que cuando todos valgan madres, ¿qué es lo que harán ellos? O pongámoslo en un escenario peor, ¿qué sucedería si los Legion consiguen cerebros no dañados de 86 que no han fallecido? Porque él ya sabe que entre ellos ha escuchado voces de comandantes muy capacitados, pero la waifu seguía con su esperanza y sueño de que puedan acabar con los enemigos antes de los 2 años para poder sobrevivir todos. Ahora vemos lo que parece ser un recuerdo del prota, en donde encontró la unidad de su hermano abandonada en la nieve. Dentro estaba solo el cuerpo de su hermano sin chompa, o sea que desde muy pequeño se dio cuenta de la verdad acerca de los Legion. Pobrecito. Luego pasamos a ver la fiesta de bienvenida que organizaron los chicos cuando se creó su escuadrón de élite, aunque todos ya parecían conocer a Shin como la Parca, solo que ninguno le tuvo miedo, sino al contrario, estaban felices de poder conocerlo y morir a su lado. Pero ahora, 4 meses después, ahí estaban recordando sus buenos momentos para luego cambiar al momento de su pelea en donde había más enemigos de lo normal, pero algo que nunca se esperaron era ser bombardeados por misiles a larga distancia, y en plena batalla también perdieron a 3 compañeros. Uno de ellos era nuestro rubio que antes de morir se le declaró a la waifu que amaba. Y cuando el prota se encargó de desvivir a su amigo por completo, justo escuchó la voz de su hermano, el cual echaba la culpa de todo, la muerte de sus padres y la suya, un tipo muy diferente al que Lena conoció antes. Ahora, cambiando de escena, vemos que la waifu intenta hablar con su superior para pedir nuevos reclutas en su escuadrón. Aparte pide apoyo por parte de ellos para bombardear a los enemigos y así conseguir menos pérdidas en su equipo. El viejo solo la mira con cara de otra vez vas a empezar a chingar, mencionando que ellos son reemplazables y los militares no. ¡Hijo de la chingada! Y que tanto el ejército como el gobierno quiere mantener la defensa de 0 víctimas. Entonces le da una nueva misión porque resulta que los Legion están construyendo otra base cerca del sector 1, por lo tanto deben atacarla hasta destruirla por completo. Lena se queja diciendo que acaban de perder a 3 compañeros y aún así no piensan enviar ninguna ayuda, pero al viejo le vale madres y más bien le dice que si no la destruyen pronto las primeras víctimas serán de su escuadrón, así que si quiere ayudarlos debe cumplir con esa misión. Solo que al contárselo al escuadrón todos sabían que era una misión de muerte segura y que tampoco recibiría ninguna ayuda, pero de todas maneras agradecían el esfuerzo que hacía la waifu por intentar ayudarlos. Luego todos se despiden y solo queda Shin y Lena hablando a solas, pero en eso la waifu le dice que atesora el tiempo que pasa hablando con él y luego se sonroja toda. Ay, el amor. Los días pasan y vemos que la waifu soborna muy tiernamente a un güey para que envíe un contenedor de contrabando para su escuadrón, para que más tarde al ir de camino a su casa se topa con que justamente están a punto de celebrar la supuesta revolución del país, pero al comparar la buena vida que tienen esas personas con la que viven día a día los 86, no entiende el cómo ellos no parecen sufrir, pero más bien es porque no tienen ninguna otra esperanza de sobrevivir, por lo tanto mejor aceptan su destino como es. Y ya más tarde esta llama a su escuadrón como cada noche, solo que en esta ocasión el prota andaba descansando ya que las voces que escucha constantemente lo suelen agotar mentalmente. Ahí le cuenta que él puede llegar a escuchar las 24 horas al día, por lo que no se imagina la carga que debe estar aguantando. La waifu menciona que intentó hacer que les enviaran más apoyo pero no lo consiguió hasta ahora, pero que en los siguientes días seguirá exigiéndoles hasta volver a llenar su escuadrón. Ellos le siguen la corriente porque saben la cruel realidad, así que al día siguiente la waifu fue a negociar con el amigo de su padre para conseguir apoyo para su escuadrón tal como lo prometió. Es ahí que el hombre le dice que ya se envió suministros y personal al frente, pero ella no escuchó nada porque son asuntos internos. La waifu se alegra de escuchar eso, pero rápidamente le cambian el tema con que sí está lista para la fiesta del día de la revolución, así que luego de algunos días vemos que la waifu tuvo que acudir a la celebración obligada por su familia, solo que se fue vestida como si anduviera de luto. De repente recibe una llamada por parte de Shin, al cual se le hizo raro que no llamara como de costumbre, pero más que nada quería saber si todo estaba bien con ella. Ante tal preocupación la waifu prefiere salir del baile para platicar un poco más con él. Ahí el prota le cuenta que recibieron sus ojivas especiales, lo cual era en realidad fuegos artificiales para que puedan pasar un momento agradable. Luego comienzan a charlar sobre cómo le gustaría que todos sobrevivieran a la guerra para poder mirar los fuegos artificiales juntos. En eso el prota le cuenta que Anju, la waifu con pelo largo que se hacía la fuerte, por fin pudo llorar y desahogarse luego de la muerte de su rubio, ya que siempre se guarda todo, pero ahora le agradece por haberle ayudado a abrirse, aunque también el prota le agradece por no haber olvidado a su hermano y ayudarla a recordarlo, ya que ni él mismo sabía cómo era, pero luego le pregunta si también recordará a todos ellos cuando llegue su momento, casi como si estuviera despidiéndose, así que la waifu promete que no dejará que ninguno de ellos muera. Cambiando de escena vemos a las waifus bañándose y una de ellas se pregunta que cuando todos mueran Shin será quien los lleve consigo, pero quién se quedará con su alma al final. Ahora cambiamos al momento exacto donde son bombardeados por sorpresa en plena batalla, algo que nadie se esperaba que ocurriera, así que intentan escapar mientras la waifu analiza el ataque, descubriendo
describiendo que le dispararon a 120 kilómetros a una velocidad de 4000 metros por segundo. Tal descripción le trae recuerdos al prota de su hermano, ya que ese tipo de decisiones son algo que él haría. Al volver a la base, la waifu comienza a quejarse de que el viejo le había dicho que aprobaron su plan para ayudarlos. Sin embargo, Shin la detiene para contarle la cruda verdad. Haga lo que haga, no cambiará nada porque ellos no cambiarán a nadie, ya que ese escuadrón fue creado con el propósito de eliminarlos por completo, y las provisiones que les llegaron son para los nuevos Juggernauts que se irán después de que ellos mueran. La razón es que solo los motivan con la chingadera de que si pelean 5 años serán libres, pero eso es solo una pequeña esperanza para explotarlos hasta el final, ya que cada uno de ellos sobrevivió a muchas misiones de alto riesgo. Por lo tanto, el objetivo de su escuadrón es pelear hasta morir. Ella les pregunta encabronada por qué no pensaron en huir o vengarse de la República, algo a lo que responde que sería fácil vengarse con solo dejar pasar a los Legion, pero si lo hacen se convertirían en lo que tanto odian, porque saben que no todos los cerdos blancos son malos, algunos inclusive los han salvado cuando eran pequeños, aparte de que ellos también los discriminan, como fue el caso de Lena al inicio. En pocas palabras, ellos sí tienen honor para morir luchando por su orgullo, aunque eso signifique proteger a los cerdos que no se lo merecen, pero esa fue la manera en la que escogieron morir. Más tarde vemos que el prota y su compa analizan la situación, dándose cuenta que el ataque de hoy solo fue una prueba de su nuevo armamento, pero a pesar de ser una simple prueba se chingaron a 4 compañeros, lo que quiere decir que si lo perfeccionan aniquilarán a toda la República. A ellos les vale madres, pero el prota se preocupa por su waifu. Pero lo más importante de todo esto es que Shin por fin encontró a su hermano, ya que pudo reconocer su voz al igual que él lo reconoció también. Entonces es cuestión de tiempo para que vaya atrás de él. El detalle es que él sí quiere enfrentarlo, pero sus compañeros no, así que se pregunta si para mañana todos se desvivirán para no sufrir. Su compa se asusta un poco, pero sabe que todos lo acompañarán hasta el final tal como lo prometieron, y ahí nos damos cuenta que el prota ya irá al modo serio. Por otro lado, la waifu decide investigar si es verdad lo que su escuadrón le dijo, descubriendo un montón de archivos que efectivamente eran órdenes de dejar morir a cada escuadrón de élite que se creara. Entonces decide ir con su amiga para contarle todo, pero esta ya estaba hasta la madre de siempre escucharla hablar de lo mismo, queriendo hacerse la heroína con alguien a quien no pueda ayudar. Camina hacia la ventana y le cuenta que enfrente vivía un colega de su padre que conoció a toda su familia, pero la guerra lo cambió por completo, ya que era una familia de 86. Tenía 2 hijos y uno era mucho mayor que el otro, pero el pequeño tenía la misma edad que ella. Ambos fueron a la misma escuela y jugaron juntos alguna vez, hasta que un día los 86 dejaron de ir a la escuela y sus compañeros se burlaban de ella por juntarse con gente de color. Su compa no sabía por lo que ella estaba sufriendo, así que cuando él la invitó a jugar como siempre, esta mamoncita lo mandó a la chingada discriminándolo, para que al día siguiente se llevaran al pobre niño al campo de concentración en donde se volvería un soldado. Ahí ella se dio cuenta que no puede hacer nada, pero ahora viene Elena actuando como una santa queriendo ayudarlos, sin aceptar que ella también es cómplice de todo esto. Luego su amiga la lleva hasta una habitación abandonada en donde le cuenta que los 2 niños tenían un poder especial, podían percibir lo que sentían sin necesidad de palabras. Cuando el ejército se enteró, de inmediato quiso apoderarse de ese poder para su beneficio, dando como resultado el raid que ahora Lena lleva puesto, solo que ya no sabe cuántos 86 murieron para completarlo. Ahí fue donde su padre no pudo aguantar ver tanto sufrimiento y pues prefirió desvivirse. Su amiga también le menciona que ellos pudieron haber muerto para no seguir sufriendo, pero como ella los ayudó a sobrevivir, ahora les ordenan morir. Con todo eso dicho, su amiga le dice que la odia y no quiere volver a verla. Eso agüita a la waifu, pero aprovecha este enojo para desquitarse con el viejo que le mintió. Este ya la esperaba y le dice que eso es lo que toda la república desea, porque si la guerra termina y descubren lo que les hicieron a los 86, perderán toda su credibilidad y serán considerados una nación de torturadores. En pocas palabras, solo necesitan extinguirlos hasta que no quede ninguno de ellos, pero poca gente sabe acerca de todo este tema, y aún así los que lo saben y lo aceptan sin pensar son cómplices, así que al final la vuelve a mandar a la chingada. Más tarde la waifu tiene una charla con el prota rogándole por qué huyan de la misión, pero este le dice que no pueden ya que tienen un objetivo, bueno, en su caso es chingarse a su hermano, así que le pide que no se conecte con ellos de nuevo, ya que no quiere que escuche las últimas palabras de su hermano, pero si logran vencerlo, los Legion se sumirán en caos y les darán algo de tiempo para seguir sobreviviendo. Así que los días pasan y vemos que todos se preparan para su última pelea, recordando a aquellos que ahora no están ahí, aunque Teo les pregunta que después de la última llamada que tuvo con Shin, la teniente no volvió a llamar, por lo que se siente algo mal por no despedirse adecuadamente, pero pues ahora era momento de ir a los chingazos, que por cierto eran un montón de Legions que seguían órdenes de alguien en específico, el hermano de Shin, quien al sentirlo cerca comenzó a gritar con un odio y ganas de desvivirlo, ya que literalmente ignoraba al resto de compañeros y evitaba que incluso los de su propio bando lo eliminaran, porque a huevo quería ser él quien lo destruyera. Sin embargo, la cosa se puso bastante mala para el resto de no haber sido porque Lena tomó prestado el ojo de Raiden para ver dónde caerían sus misiles, sin afectarlos a ellos. Este de inmediato le pregunta encabronado por qué hizo eso, ya que hacer algo así puede dejar ciego al handler, aparte de que no autorizaron el bombardeo. Ella le responde que no está ciega e incumplir una orden no la hará morir, ya que debía haber hecho eso desde antes, aunque no lo hizo por ellos sino para salvar su pellejo de los Legion. Estos comienzan a reírse de ella, pero ahora están seguros de que pueden contar con su ayuda, y al preguntarle por Shin, pues este se estaba agarrando a madrazos con su hermano
hermano en un 1 versus 1, solo que el Legion de su hermano está mamadísimo porque de alguna manera puede crear manos sólidas que evitan cualquier ataque. En eso Lena le pide a Kukumila que le dé la localización exacta de la unidad de su hermano, ya que tiene una idea para salvarlo, pero por otro lado vemos que la mente de su hermano está medio tocada, ya que en parte lo quería seguir protegiendo como su hermano mayor, pero por otro lado también lo quería desvivir para sacarlo de ese cuerpo humano, y así estar juntos de nuevo. Pero antes de hacerlo justo llegan sus amigos a salvarlo, y también nota que un misil va dirigido hacia él, así que como buen hermano mayor decide arriesgar su vida para protegerlo. Pero ahí vemos un recuerdo en el que Lena le pregunta si quiere protegerlo y lo volverá a desvivir. Ese momento de indecisión la waifu lo aprovechó como señuelo, ya que los misiles no detonaron y más bien esperaba que Shin fuera quien acabara con él, así que el prota se despierta para despedirse de su hermano por última vez, dejándole en claro que ya no necesita que lo lleve de la mano, por lo que sus últimas palabras fueron "lo siento", provocando que el prota por fin recordara la cara de su hermano tal cual como siempre lo fue, alguien que solo quería protegerlo y lo quería mucho. Entonces el prota ya no se pudo aguantar las lágrimas de macho porque ahora sí perdió a su carnal, aunque también vemos que el ataque de bombardeo no fue idea solo de Lena, sino que su amiga la ayudó en hackear el sistema para lanzarlo, ya que un día antes fue a verla para decirle que su querido amigo es Shin, el cual pertenece a su escuadrón y es con el que habla cada noche. Su amiga se sorprende de que aún siga vivo, por lo que ahora quiere saber si la sigue odiando. Lena le dice que no tiene nada que ver con ella a no ser que la ayude a salvarlo, o será que lo abandonará por tercera vez. Ante tal amenaza la waifu no tuvo de otra más que hacerlo, y ya después del desmadre pues Lena se comunica con ellos para saber qué es lo que harán ahora, pero en eso se da cuenta que realmente son libres, porque ahora saldrían de los límites del distrito 86, lo que deja pensando a la waifu y se da cuenta que no quiere que la abandonen ahora a ella, así que sale corriendo de su sala para intentar escapar de la ciudad e ir con ellos, aunque apenas ahí se da cuenta que ella seguirá atrapada en la república mientras sus compañeros sí lograron escapar a un mundo libre, en donde no volverán a ser rastreados, ni obligados por nadie a pelear, así que chalezote por la waifu. Los días pasan y vemos como nuestro grupito trata de sobrevivir, pero no tanto por la guerra, sino porque ahora poco a poco se les terminan sus provisiones, y deben ir encontrando cosas nuevas, aparte de explorar todo aquello que nunca creyeron ver, pero al rato se toparon con su primer obstáculo, un río que no pueden cruzar con sus unidades. Sin embargo, Shin les menciona que no hay prisa para cruzarlo, ya que al fin y al cabo no deben escapar de nadie. En eso Raiden y Shin tienen una charla en donde nota a su compa más relajado, pero al mismo tiempo lo siente vacío, porque ya había cumplido su misión de encontrar a su hermano y acabar con él, así que ahora ¿qué sigue? Durante la tarde deciden visitar una antigua ciudad que ahora está completamente abandonada, pero al pasar por ahí sienten como si algún antepasado suyo hubiera estado en esa ciudad. De repente el prota se detiene enfrente de un gran túnel e intenta entrar solo. Ahí su amigo lo detiene y le dice que no piense en ir solo como un niño. Este le dice que no cree que les dé problemas, refiriéndose a un Legion que está pasando el túnel pero que aún no los descubre. Por la noche vemos que todos andan esperando su turno para bañarse, aunque Raiden nota que su compa anda más tranquilo de lo normal, algo que de cierta manera le preocupa, ya que ahora que no tiene ningún objetivo en su vida se podría decir que es libre, pero no vaya a ser que se quiera desvivir, aunque por la mañana cuando todos se despiertan sucedió lo que Raiden temía. El prota se había ido con las armas y desactivó su Pararite, pero Raiden tenía una idea de hacia dónde podría haber ido. Entonces llegan hasta un zoológico en donde justamente estaba un Legion. Shin iba directo hacia él porque no podía moverse, pero lo sentía acercándose poco a poco. Tenía pensado dejarlo ahí tirado, pero desde ayer sintió que lo llamaba diciendo sus últimas palabras: quiero ir a casa, así que el prota le cumpliría ese favor desviviéndolo. Ahora de repente vemos el momento en el que Fido conoció al prota, o sea al robot que siempre los acompañaba. Este robot literalmente vio crecer al prota y cómo se formó el nuevo escuadrón de élite, aunque también grabó muchos recuerdos de aquellos jóvenes que ya se petatearon, y de un momento a otro pasó de ser de felicidad a terminar en un caos deprimente. Y literalmente fue un caos porque vemos una waifu despertar luego de recibir daño en su unidad en plena batalla contra los Legion, al igual que el resto de sus compañeros que habían quedado sin sus unidades, siendo Shin el único que pudo salvar su unidad para continuar con el viaje, aunque el robot Fido cayó en batalla por proteger a Shin de un ataque, pero ahora no tenían tiempo que perder ya que deben seguir avanzando antes de que más Legion los encuentren, y es que en pleno camino el prota da la orden de esconderse en una cueva que encontraron, debido a que justamente los Legion pasaron por ahí y podrían desvivirlos. Al día siguiente continuaron su camino hasta llegar a otra antigua ciudad abandonada, en donde una de las waifus quiso sentir como si estuviera en la escuela, y el resto de sus compañeros le siguieron la corriente para pasar el rato. El nuevo problema es que la unidad de Shin estaba a punto de valer madres, por lo que debían avanzar rápido hasta encontrar nuevas provisiones en algún punto. No obstante, Shin los guió hasta un bosque en donde pidió cambiar turno, ya que habían acordado que aquel que estuviera piloteando la unidad sería quien pelearía contra los Legion, solo que usó de excusa que estaba aburrido para que en el momento que entrara en su unidad de inmediato cortara el carrito de sus compañeros para después destruir una pequeña montaña que les bloquearía el paso, confesándoles que no pueden evitar a los Legion que se acercan, entonces deben huir hacia el bosque mientras él los distrae. Todos estaban en desacuerdo con él ya que prometieron morir juntos, pero Shin tenía otros planes ya que corta la conexión con ellos. Entonces al poco tiempo lo vemos en plena pelea contra un montón de Legion. Sin embargo, de nuevo fue atacado por los misiles a larga distancia que caían desde el cielo,
cielo, solo que en esta ocasión pudo escuchar la voz de un güey que acabaría con quien sea solo para proteger a su princesa, y como la unidad del prota estaba al límite, pues ahora sí valdría madres, y se convertiría en un Legion, aunque en eso también aparecen sus compañeros con unas simples armas para intentar salvarlo, pero como era de esperarse ninguno de ellos haría gran cosa, por lo que al final terminaron siendo desvividos por explosiones y robots que los atacaron, siendo el prota el único con vida, al menos por ahora, ya que probablemente lo conviertan en un Legion. Cambiando de escena, vemos que Lena por fin pudo llegar a la base de su antiguo escuadrón. Ahí la reconoció el mecánico del lugar, el cual le dice que no encontrará a Fido porque se lo llevaron con él. Este le pregunta el motivo de su visita. La waifu menciona que es debido a un castigo, pero aprovechó eso para visitar el frente. El viejo le cuenta que le dejaron algunas cosas en la sala principal, solo que antes de irse le cuenta que ningún otro handler llegó hasta ahí aparte de él, y es que Lena también logra reconocerlo como un teniente, solo que oculta sus ojos con las gafas que lleva puestas. Él le cuenta que su mujer era una 86 al igual que su hija, pero antes de que se las llevaran se tiñó el pelo y la siguió. Rogó para que les devolviera la ciudadanía, pero lo mandaron a la chingada, aparte de que ambas murieron en batalla, aunque después se alegró al saber que ningún Legion tenía su apellido, lo que quiere decir que su hija y esposa no seguían atrapadas en la batalla, entonces podría verlas en un futuro cuando muera. Con eso dicho, ahora sí la waifu se retira a la sala principal. Ahí se encuentra con el gato que los chicos mencionaban en sus llamadas. Este la guía hasta un cajón en donde le dejaron una carta para que la leyera. Cada uno de ellos le escribió sus deseos al morir. Teo le dejó una foto de todo el escuadrón con los nombres de cada uno, mientras que las waifus le pidieron que cuidara del gato y le pusiera un nombre, pero lo que terminó de romperle el corazoncito fue lo que el prota le escribió: si algún día vas a donde llegamos nosotros, déjanos unas flores. Aunque tales palabras le dieron muchos más ánimos a la waifu para seguir luchando hasta el final y conseguir una paz para todos. Y con esto terminaríamos la primera parte del anime, ya que tiene 24 episodios en total, pero la segunda mitad sí cambia bastante porque agrega nuevos personajes y otras cosas que harán más chida la historia. Así que si les gustaría que continuáramos con la segunda parte, pues pongamos una meta de 1500 likes y 40 comentarios, porque estos resúmenes nos hacen de la noche a la mañana, y quisiera que llegáramos a más personas para que conozcan estas joyitas de animes. También les aviso que le den un vistazo a nuestro canal secundario llamado Rocks 2.0, por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.